Amelia Cerquera. Es un gusto tenerla acá con nosotros, compartiendo obviamente sus conocimientos entre los aportes que se deben tener a la legislación educativa colombiana. La doctora Amelia Cerquera es la delegada de la inclusión educativa con las instituciones educativas públicas en Tuluá. Y pues en mi nombre y en el de la profesora Herminia Balanta, quien presenta diversos inconvenientes, realizamos esta entrevista con el fin de analizar la legislación educativa en Colombia y su rol de aplicación en la sociedad. Las preguntas son las siguientes. La primera, ¿atiende este programa de inclusión educativa en el municipio el plan de inclusión en las diversas comunidades, tanto étnicas como raizales, afrodescendientes, de LGBTI y demás entes pertinentes a la población vulnerable? Bueno, buenos días. También gracias por la invitación. Frente a la pregunta de inclusión educativa, el programa de inclusión educativa nace precisamente de la necesidad de incluir a las personas que tengan alguna discapacidad o alguna condición especial frente a la educación. Y cuando se incluye en el programa de inclusión educativa precisamente es para que la exclusión desaparezca. Incluyamos a diferentes personas dentro de lo que es el marco de la educación. La segunda pregunta corresponde a ¿qué legislación hay de forma inclusiva y se da a cabalidad en Colombia? Bueno, en el 2017, para ser más preciso, en agosto del 2017, nace el decreto 1421. El Ministerio de Educación, frente a este decreto, lo que hace es impulsar la inclusión en las instituciones educativas, no tanto públicas, sino también privadas. Esto es a nivel nacional. Y frente al decreto lo que hacemos es que incluimos a todo tipo de personas que tengan alguna discapacidad o alguna condición especial, porque no solamente hay que tener en cuenta la discapacidad, sino también tener en cuenta si tienen algún talento excepcional o alguna condición que no le permita al chico estar por completo dentro del aula regular y que se pueda condicionar para que el joven pueda tener, digamos, el acceso a la educación. La tercera, ¿existe para la atención de las personas que presentan determinadas dificultades un diagnóstico bajo reporte neurológico o psicológico en cada institución? Bueno, esa pregunta es bien interesante. Cuando un niño es identificado con alguna discapacidad, supongamos que sea a nivel neurológico, como haces tú la pregunta, puede ser una discapacidad a nivel intelectual y puede tener un diagnóstico como tal. Ese la hace el neurólogo, el profesional pertinente, o si tiene una condición diferente, supongamos que sea una persona que sea mental psicosocial, que tenga una condición psiquiátrica, también la haría el profesional pertinente. Pero supongamos que el niño no ha tenido la posibilidad de acceder frente a su EPS o frente a su condición al médico especialista. El equipo de inclusión educativa lo que hace es que remite al niño en su condición a 6 profesionales. ¿Cuáles son los 6 profesionales? Terapia ocupacional, educador especial, fonoaudiología, psicología, trabajo social, neuro y fonoaudiólogo. Estos 6 profesionales lo que hacen es que evalúan al menor y ya teniendo un equipo interdisciplinario, entran a hacer un diagnóstico para poderlo incluir con alguna discapacidad, digamos que sea a nivel intelectual. Para eso está el equipo de trabajo. La cuarta pregunta corresponde a ¿qué tan conveniente es el marco legislativo en Colombia en el contexto educativo, atendiendo la educación e inclusión educativa que presenta discapacidad? Bueno, cuando hablamos el decreto 1421 precisamente nace para brindarle la oportunidad a las personas que tienen algún tipo de discapacidad a que tengan acceso a la educación y que permitan que estos niños no estén en un aula diferente, sino que estén dentro del aula con otros niños, y esa parte de la socialización es bien importante para ellos, porque se harían los, digamos, planes individuales de ajustes razonables dependiendo de la discapacidad que tenga el menor, porque para eso fue que nació la ley, para poderle brindar la oportunidad a las personas con discapacidad. La quinta pregunta corresponde a ¿se hacen las remisiones a los orientadores escolares de forma oportuna y se precisa el consentimiento informado para acudientes?
Bueno, te voy a contar un poquito cómo es la remisión. El primero que identifica si un niño tiene una necesidad educativa especial, si el niño necesita esa atención, es el docente, que es la primera persona que tiene contacto, y a veces pues el padre de familia nota que el niño necesita la atención. Empieza a ver que el niño repetitivamente pierde años, de que el niño tiene dificultades en el aprendizaje, que tiene problemas de atención. Cualquiera de estas, síntomas que iría presentando el niño y que el padre de familia lo puede evidenciar, o tanto lo puede evidenciar el docente dentro del aula. Ellos remiten al docente orientador algunas veces, y para los que tienen el profesional de inclusión educativa dentro del aula, lo remiten directamente a inclusión educativa y el profesional lo valora y en su valoración, si cree pertinente remitirlo al equipo interdisciplinario, lo remite y ya ellos son los que dan el diagnóstico para poderlo categorizar en el CIMAD con cualquiera de las discapacidades que existen. La sexta pregunta corresponde a ¿de qué forma se hacen las fichas de caracterización sociofamiliar y se llevan a cabo los PIAR? Bueno, la caracterización sociofamiliar es el primer punto del Plan Individual de Ajustes Razonables. Si ustedes han visto el formato del PIAR, él tiene el primer punto es precisamente el entorno. Esta ficha la llena el docente es el único que está autorizado para el manejo del PIAR. ¿Con qué lo puede, alimentar? Con lo que el docente orientador puede identificar o el profesional de inclusión educativa también le puede brindar como ayuda para la elaboración de ese PIAR, porque a veces el entorno familiar lo conoce más el docente orientador o el de inclusión educativa porque pues tiene un contacto más cercano con el padre de familia o hasta con el mismo estudiante, donde le pueden brindar todas estas respuestas ante lo que es el entorno psicosocial y personal del menor. De allí, después de que se hace esta remisión, ya precisamente que lo identifique el docente, se remite y ahí sí puede ser categorizado. Si tiene una historia clínica, pues ya entraría con su historia clínica pertinente, dependiendo de la categoría, si es baja visión, si es una sordera, si es una discapacidad intelectual o si es, ¿por qué no un talento excepcional? La séptima corresponde a ¿qué función representa el marco legislativo de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia en el manejo de la educación inclusiva? Bueno, cuando la UNESCO sale el decreto, lo que ellos al final quieren es incluir a todos los chicos que tengan alguna discapacidad, a que estén en las mismas condiciones de otros niños que no tengan una discapacidad. Si actualmente tú ves, los colegios se han preocupado un poco más por tener las aulas pertinentes, tener acondicionado los lugares con baños amplios, donde pueda pasar una silla de ruedas, donde tengan rampas para el acceso a los niños que tienen alguna discapacidad, donde en las diferentes instituciones educativas, en puntos cercanos a las instituciones hay punto de Vive Digital, algunos dentro de las instituciones donde se les brinda herramientas donde ellos pueden tener acceso. Supongamos un chico de baja visión, hay las lupas para que ellos puedan ver sus apuntes a una escala más grande y puedan leerlos, sus cuadernos, sus fotocopias, y también existen las impresoras braille en algunas instituciones, algunos puntos de Vive Digital, acondicionadas para las personas que tienen discapacidad visual, y los docentes pueden allí mandar a imprimir sus trabajos para que se trasladen a braille para los estudiantes que tengan ceguera. La octava pregunta, ¿hay poca inclusión de las personas que presentan discapacidad en los planes curriculares en las instituciones estatales? ¿Por qué? Yo no lo diría como poca inclusión, yo diría que no había nacido una ley que les permitiera a las personas con discapacidad tener acceso a una educación, individualizada. Cuando hablamos de plan individual de ajustes razonables, que es el PIAR, hablamos de un plan acondicionado a las necesidades educativas de ese menor, que no va a ser la misma dificultad que tenga un niño que tenga una discapacidad intelectual a un niño que tenga una discapacidad, una limitación física y tenga que andar en silla de ruedas y su parte intelectual no esté alterada, y por lo tanto la condición se va a condicionar todo a la dificultad del menor. Si tiene una limitación física ya sería parte de educación física, entonces el PIAR tendería más a la parte de la movilidad, del acceso, más no a la parte intelectual, porque es un niño que aquí estaría perfectamente.
muy diferente a un niño que tiene una discapacidad intelectual y que el docente tiene que encontrar las herramientas pertinentes para el aprendizaje de ese menor, sea de una manera auditiva o de una manera visual, con videos, con herramientas que le permitan al niño entrar en contacto con el aprendizaje de una manera diferente. La novena corresponde a la construcción de un modelo educativo para las personas que presentan discapacidad. ¿Existe en Colombia? ¿Y la legislación que hace en torno a ello? Bueno, la pregunta está muy amarrada a las anteriores. El modelo que se le está brindando ahora con el decreto 1421 es precisamente individualizar ese aprendizaje o esas herramientas para el aprendizaje del menor, y lo que quiere el decreto es que cada uno de los docentes puedan llegar al aprendizaje de ese menor de una manera diferente. Digámoslo así, si yo como docente del área de matemática quiero tener un aprendizaje con un menor de la suma, la resta, supongamos, y yo lo logro de una manera lúdica, trayéndole su abaco, como fuera el aprendizaje, y yo sé que el niño de esa manera me aprende, y yo le elaboré un plan individual de ajustes razonables, el docente que venga de castellano y lea ese piar y vea que el niño trabajó conmigo de esa manera y con la manera del abaco, con una manera lúdica, el niño me aprendió, pues yo desde castellano puedo tomar esa parte que hizo el docente de matemática y aplicarla también a mi materia. Que si me aportó el hecho de poner al niño como monitor de grupo para que el niño maneje lo que es la borrada del tablero, el niño tenga, digamos, unas obligaciones dentro del salón, y me funcionó que el niño fuera monitor para que el niño tuviera un mejor aprendizaje, pues yo también lo puedo implementar desde la clase de inglés, desde la parte de contabilidad, cualquiera de las clases a que el niño tenga sexo, para que precisamente él tenga una mejor, digamos, disposición ante el trabajo y un mejor aprendizaje, sin excluirlo del aula regular, porque siempre hacemos un énfasis en eso, de que un niño con discapacidad o un niño afrocolombiano, un niño de una diversidad étnica, un niño con una condición diferente, es un niño como cualquier otro que tiene. La ley lo que hace es que le vamos a permitir que ese niño tenga acceso a la educación y que la educación sea igualitaria para todos. Décima pregunta corresponde a la existencia de instrumentos específicos con los cuales las instituciones educativas atienden a las personas que presentan discapacidad. ¿Se cumple a cabalidad con los requerimientos de la inclusión educativa? Bueno, precisamente con el decreto 1421 se empezó a preocupar, digamos, un poquito más por las personas con discapacidad. Con esa preocupación que nace la necesidad de que dentro de las instituciones públicas, sobre todo hablo por las públicas, por las privadas no podría decirlo mucho, pero las entidades públicas se han preocupado un poquito más por tener herramientas, como te decía anteriormente, contar con una impresora braille, contar con una lupa que le permita al chico ver, y otras ayudas que en la medida de los años se han estado adquiriendo en las instituciones públicas. Se les ha entregado lo que es la escala braille y se están dando capacitaciones en braille, en lenguaje de señas. Doctora Amelia Cerquera, agradecemos mucho su intervención y el aporte tan valioso que ha generado este conocimiento sobre la legislación educativa en Colombia. Gracias a ustedes, chicas. Espero que les vaya muy bien. Bueno, le deseamos lo mejor, que tenga muchos éxitos y bendiciones abundantes. Amén. Gracias.